puedes ir a... No, perfecto. Ok, pues empezamos, si te parece. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que hemos organizado desde FAME con Beatriz Saralegui, que se llama Cómo recomendar proteína desde la farmacia, tips y claves sanitarias. Beatriz es de sobra conocida en el sector. Ella es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra, tiene un máster en dirección comercial y marketing y también en cosmética y dermofarmacia. Y es la CEO de Saralegui Consulting, que es una empresa especializada en gestión de punto de venta y en formación de equipos y habitual colaboradora y ponente en sesiones de formación en colegios profesionales. Con nosotros, por ejemplo, es mucho. Tenemos la suerte y el honor de tenerla con nosotros todos los años en nuestro curso de experto en nutricosmética y complementos nutricionales, que ahora nos va a dar unas pinceladitas también, aprovechando que la tenemos aquí. Y nada, queríamos hablar de la proteína porque es un tema que está de súper candente actualidad y se ha visto reflejado porque tenemos registradas pues casi 300 farmacias. Esto es todo un récord. Así que nada, no me entretengo más y le paso la palabra a Beatriz. Vamos a aprender con ella. Buenas tardes a todos. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, lo dicho, me uno a Carmen. Muchísimas gracias por apuntaros a este webinar en la hora en la que igual estáis todavía tomando el postre o trabajando o comiendo, pero bueno, es indicativo de que el tema interesa bastante. Así que muchas gracias por conectaros, gracias a FAME también por toda la confianza que siempre ha depositado en mi trabajo. Y hoy vamos a hablar de cómo personalizar el mundo de las proteínas. Si me habéis visto en alguna ocasión o escuchado en alguna ocasión, ya sabéis que soy muy pesada con esto de que hay que pasar del producto a la persona. Y tal y como decía Carmen, bueno, pues si queréis ser unos pros o recomendar el mundo de los complementos alimenticios de una manera profesional, pues que sepáis que tenéis a vuestro alcance el curso de especialización en complementos alimenticios que ya llevo 5 años realizando con EFAME, de mano de EFAME. Os lo voy a presentar muy rápidamente para que entendáis cómo funciona y bueno, pues habrá formaciones de estas características también en esa plataforma formativa. Bien, esta plataforma formativa es un curso de especialización, por lo tanto la especialización requiere un cierto tiempo, son 12 meses de formación en los cuales pues vemos todos los sistemas y todos los tejidos que podemos trabajar con los complementos alimenticios. Así que digo que a lo largo de estos 12 meses de especialización hablamos de sistema nervioso central, sistema inmune, digestivo y envejecimiento saludable y vemos también cómo podemos trabajar todo esto gracias al mundo de los complementos alimenticios. ¿Cómo está estructurada la plataforma? Pues muy sencillita. Hay un material que ya está colgado, vídeos directos, claros y al grano, como lo que vamos a ver hoy aquí, como lo que vamos a hacer hoy aquí, este webinar. Y además de ello, mensualmente, bueno, pues hay webinars en directo para que allí podamos profundizar, resolver vuestras dudas o incluso hablar de los productos que tenéis en vuestra oficina de farmacia. Así que ya digo que vamos jugando con material grabado y material en directo, en el cual ya digo que podéis aprovechar para preguntarme todo lo que queráis. Bien, y dicho esto, ya digo que os lo volveré a recordar al final, vamos a comenzar con esta sesión en la que vamos a hablar de personalización de proteínas. Por aquí ya dicen que se apuntan a la plataforma, pues bienvenida, Will. Bien, lo dicho, vamos a ver cómo podemos hacer una buena recomendación en proteínas y esto ya digo que, uy, esto ya digo que os puede servir para otras muchas cosas. Bien, el mundo de las proteínas, tal y como ha dicho Carmen, estamos viviendo un auténtico boom en el mundo de de las proteínas. ¿Cuántos de vosotros estáis tomando proteínas, chicos, chicas? Proteínas en polvo, ¿vale? Proteínas en polvo. Proteínas tomamos todos a través de la alimentación, pero ¿cuántos de vosotros tomáis en en la actualidad proteína en polvo? ¿O habéis tenido... Vale, uno que toma, Sergio ya toma, en mi casa todos. Vale, ¿qué tipo de proteína estáis? Yo a veces porque me sienta mal. Vamos a hablar de esto, porque efectivamente la proteína es un complemento que está muy de moda, pero lo tenemos que saber trabajar, ¿vale? Porque nos puede sentar mal, sentirse pesada, etcétera. Entonces, de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo llevarlo a la práctica. Bien, fijaros, todos los años elaboro una guía de tendencias en complementos y nutricosmética y en la guía del año pasado, la que presenté de tendencias para este año 2025, establecía que había como tres líneas de desarrollo en el mundo de los complementos. Por un lado, los complementos se utilizan cada vez más para
trabajar problemas de salud, pues mira, no quiero utilizar tanto antiinflamatorio y quiero combinarlo pues, con moduladores de la inflamación naturales, etcétera. Entonces digo que esta es una tendencia. No solamente se utilizan para prevenir, sino que para trabajar ya problemas de salud. En segundo lugar, todo el tema de las hormonas. ¿Vale? Que está muy de moda el perfil de la mujer en perimenopausia, menopausia, pero también somos conscientes de que la mujer en edad fértil tiene muchísimos problemas y también los podemos trabajar a través de los complementos. Esta era la segunda tendencia que ha llegado para quedarse. Y la tercera tendencia que dije que creo que había llegado para quedarse es precisamente de la que vamos a estar hablando hoy, que son las proteínas, ¿vale? El mercado de las proteínas y nuevos targets de público que puedan estar utilizando proteínas, porque por aquí decía Sergio, yo estoy utilizándolo, pues igual Sergio es deportista, por ejemplo. Maribel igual no es deportista y la toma pues porque le han operado o está convaleciente. O sí, entonces digo que se están estableciendo determinados y diferentes targets de usuarios de proteínas que van más allá del usuario de gimnasio, ¿sí? Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y fijaros, nosotros podemos tomar proteínas, evidentemente a través de la alimentación, es la mejor forma de ingerirlas. En segundo lugar, la segunda forma en la que podemos ingerir proteínas son las proteínas en polvo de las que vamos a hablar, que son estos botes grandes que ahora mismo también se están introduciendo en la oficina de farmacia. Y la tercera fuente de obtención de proteínas son este tipo de productos. Los alimentos fortificados. Yo no sé si vais a hacer la compra, bueno, seguramente sí, a supermercados. Fijaros en cómo son los lineales de los supermercados. El otro día un farmacéutico me mandaba una imagen de un mercado Lupa, que está en Cantabria, son mercados que no son supermercados, que no son excesivamente grandes, y me mandó la cantidad de lineales que había ya con alimentos enriquecidos en proteínas. Entonces, estos son helados, pero tenemos yogures, tenemos panes enriquecidos en proteínas, galletas enriquecidas en proteínas. Y entonces digo que es un mercado que se está volviendo muy potencial. Insisto, la principal fuente de ingreso de proteínas tiene que ser la alimentación y en segundo lugar ya estaríamos hablando de los productos en polvo que algunos de vosotros pues ya estáis ingiriendo y ya estáis consumiendo. Bien, ¿y cuál creéis que es el canal que utiliza la gente para adquirir este tipo de productos? Las proteínas en polvo, ¿dónde creéis que se compran? ¿En internet, en farmacia, en supermercado, en tiendas de deporte? ¿Cuál creéis que es el canal elegido? Por aquí dicen gimnasios online. ¿No vais desencaminados? Efectivamente, Olga, en farmacia no. Online, efectivamente. Fijaros, el mundo de los complementos, esto también lo ponía, el mundo de los complementos lo ponía en la guía del año 2025. El mundo de los complementos es farmacéutico, ¿vale? O sea, la mayor parte de las personas que quieren adquirir un complemento piensan en la farmacia. Algunos productos se adquieren en canal herboristería, propóleos, cosas así como más naturales, más de fitoterapia. Y efectivamente, las proteínas, este tipo de productos son muy de gimnasio y son también muy del canal online. Por lo tanto, aquí os animo a que podáis ir un pasito más allá y podáis personalizar más el consumo de proteínas, porque os puedo asegurar que en el online no se personaliza nada este tipo de recomendaciones. Y en las tiendas estas de deportistas tampoco especialmente, ¿eh? Porque yo he sido usuaria, he ido a preguntar y tampoco os creáis que informan demasiado. Así que ya digo que esto es de lo que vamos a hablar, de cómo poder personalizar. Bien, pues vamos al lío, vamos a ello. Bien, y vamos a comenzar hablando de Caldón, también es cierto, en Decaldón, en superficies de estas características. Bien, vamos a comenzar hablando cuáles son esas cosas que tenemos que tener en cuenta para personalizar. Vamos a hablar de 3 puntos, ¿vale? Fundamentales para personalizar en la recomendación de proteínas. ¿Cuáles creéis que serán algunos de esos puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer una buena recomendación? Y que no sea la edad, eso es, eso es. Fijaros, yo hace poco que compré un envase en una tienda de estas especializadas, se centraban sobre todo en el sabor. Este es de Lacasitos, este es tal, y yo, pero es que eso a mí no me interesa. ¿Para qué las quieren? Vale, efectivamente, ¿para qué las quieren? Los beneficios, el estilo de vida, vale, me gusta mucho. Bueno, sois muy pros, vale, sois muy pros. Veo por aquí mucha... Sí, sí, eso es. Entonces vamos a comenzar hablando, eso es, vamos a comenzar hablando de la cantidad, ¿vale? La cantidad va a depender, pues tal y como decís, ¿no? Por ejemplo, de la edad o de la situación fisiológica en la que se encuentra. Entonces, la cantidad es fundamental.
que se establezca. En segundo lugar, la calidad o el tipo de proteína que nosotros vamos a recomendar, porque no todas las proteínas son iguales y va a haber diferencias, por ejemplo, con respecto a la velocidad de absorción. Y en tercer lugar, además de la cantidad y de la calidad de la proteína, es importante la distribución y el momento de la ingesta, que creo que lo habéis dicho también por aquí, ¿sí? Es decir, tenemos que tener en cuenta los objetivos. ¿Por qué? Lo habéis comentado. ¿Por qué vas? ¿Por qué quieres utilizar proteína en polvo? Porque ya digo que en función de los objetivos, le recomendaremos un tipo de proteína y un momento de la ingesta también. Entonces veremos que existen proteínas de absorción rápida, media o lenta. Y esto pues lo podemos utilizar a favor o puede jugar en contra el tema de las velocidades de absorción, porque se te puede notar más pesada o al contrario puede tener un efecto saciante que nos interesa. Así que ya digo que cantidad, calidad, distribución y momento de la ingesta son las cosas que tenemos que tener en cuenta para personalizar esta recomendación. Entonces, la cantidad diaria total es fundamental. Es una de las cosas que tenemos que tener súper presentes. Y las cantidades van a variar, tal y como decíais, en función de la edad, ¿vale? Por aquí lo decía, por ejemplo, Susana, van a variar en función de la edad y en función de las circunstancias vitales. Bien, ¿cuántos de vosotros os habéis descargado la guía que os pasé? ¿Cuántos de vosotros la tenéis descargada? Porque ahí viene todo esto especificado, ¿vale? Vale, pues la tenéis, os la podéis descargar. Os la podéis descargar porque ya digo que tenéis todo esto. Bien, entonces, no pasa nada, ya digo que lo tendréis. Os pasarán si no el enlace, tranquilos. Bien, fijaros, las necesidades de proteína a lo largo de la historia han ido cambiando, ¿vale? Porque cada vez entendemos más cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo. Entonces, en la Edad Media se abusaba de las proteínas y luego ya digo que poco a poco pues hemos ido ajustando y ahora pues estamos todavía intentando entender cuáles son esas necesidades en función de la edad y de las condiciones fisiológicas. Hasta hace no mucho se consideraba que la cantidad óptima que tenía que tomar un adulto sano en condiciones normales era de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día. Ya digo que esto es lo que veíamos hasta ahora, pero últimamente ya los especialistas, los expertos, están hablando de que más que 0,8 sería entre 1 o 1,2 gramos de proteína por kilo de peso al día. ¿Vale? Fijaros, se está incrementando. Bien, ¿esto qué supone? De forma general, en el mundo de los complementos se suele tomar como modelo una persona de 70 kilos. Por lo tanto, de media, a través de la alimentación, los complementos o los alimentos fortificados que comentábamos, una persona de 70 kilos, estamos hablando de que hoy en día tendría que tomar cerca del gramo de proteínas por kilo al día. Por lo tanto, 70 gramos de proteína al día. ¿Sí? Pero esto ya digo que es en condiciones normales, sin patologías, sin alteraciones. Estas necesidades de proteína se van a ver incrementadas en determinadas situaciones, como puede ser, por ejemplo, el embarazo. Segundo y tercer trimestre se va a incrementar. No estamos hablando ya de un gramo, sino que estamos hablando de gramo y medio. Por lo tanto, mujer embarazada, en vez de esos 70 gramos, pues estaríamos hablando ya de 105 gramos de proteína repartida a lo largo del día en 3-4 tomas. ¿Vale? No de golpe. Tiene que ser gradual, entre 3 y 4 tomas a lo largo del día. Ya digo, sumando alimentación, proteínas en polvo, etc, etc. Y en algunas ocasiones tenemos que forzar todavía más la concentración de proteínas. ¿Cuáles serían esas situaciones en las que tenemos que incrementar? Pues fijaros, menopausia, vida activa y ejercicio y situaciones de preoperatorio o de posoperatorio. ¿Sí? Ahí estaríamos hablando ya de cerca de los 2 gramos. Incluso hoy en día se habla de 2,2 gramos de proteína por kilo al día. Bien, y tal y como dice por aquí, vamos a ver todo eso luego, Maribel, que algunas son saciantes y ayudan a no picar, eso es. Veremos cómo algunas de origen animal pues nos pueden ayudar a tener ese efecto saciante. Bien, entonces ya digo que en función de la situación, en función de la edad, de la condición fisiológica, necesitaremos jugar con ese gramo, con ese gramaje total de proteínas repartidas a lo largo del día. Así que ya digo que una mujer con 20 años puede necesitar 70 gramos de proteína y en una menopausia estaríamos hablando de prácticamente el doble, 140 gramos de proteína.
Bien, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, bueno, pues que las necesidades muchas veces se van a ver incrementadas, pero yo no sé si lo habéis intentado en alguna ocasión, por aquí que decían antes, es que a mí no me sienta bien, es que efectivamente se pone de moda algo y venga, vamos a dosis ya máximas. Y además dice Bea que son 140 gramos al día, venga, pues vamos aquí a saco con las proteínas en polvo. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Ostras, pues que puede que no te sienten bien del todo, ¿vale? Entonces, aquí os voy a dar, aquí os voy a dar una serie de tips o recomendaciones para que os sienten, bueno, pues un poquito menos mal si notáis que esa persona a la que le estáis recomendando pues le sientan muy pesadas, parece que está haciendo como la digestión de las proteínas continuamente, etcétera. Entonces, en primer lugar, que sepáis, ¿no? Que tal y como he dicho, la distribución de las proteínas se tiene que hacer en 3 o 4 tomas. ¿Y qué es lo que puede ocurrir si empezamos con las proteínas en polvo? Y además de ello, dosis ya muy altas. Bueno, pues que en ocasiones, ya digo, pues que nos pueden sentar reguleras. Entonces, en ocasiones es interesante igual, en vez de 2 cacitos al día, pues empezar igual con uno y luego ya, conforme va pasando el tiempo, pues ya podremos ir incrementando. Además de ello, es interesante no mezclarlas con comidas grasas, porque se va a ralentizar todavía más la digestión, ¿vale? Puede hacer que las digestiones se noten todavía mucho más pesadas. Y la mejor manera de ingerir la proteína para que siente menos pesada es mezclada con agua, ¿vale? Mezclada con agua es la manera en la que se va a sentir menos pesada, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces puede dar la sensación de ser un poco triste estar tomando la proteína mezclada con agua. Entonces, la segunda mejor forma de tomar la proteína puede ser mezclada con una bebida vegetal, con una bebida de soja, de almendra, de avena, de lo que sea, ¿sí? Y si aún así no te termina de encajar, bueno, pues el tercer escalón sería ya tomado con algún tipo de lácteo. Pero a veces con los lácteos se siente un poquito más pesada. Entonces ya digo que la mejor alternativa sería con agua y si no, con alguna bebida tipo vegetal. Si aún así se siente pesado, que sepáis que existen proteínas que ya vienen mezcladas o adicionadas con enzimas digestivas, ¿sí? Con betaína, pepsina, lipasas, proteasas, etcétera, de manera que favorecen esa digestión proteica, que ya digo que en ocasiones se puede sentir como muy pesada. Bien, si aún así, y a pesar de todos estos tips, a pesar de alejar la ingesta de proteínas de la grasa, a pesar de tomarlas con agua, a pesar de estar ahí con enzimas digestivas, aún así sigue sentando mal, porque esto puede ocurrir, es interesante valorar si esa persona puede tener algún tipo de intolerancia oculta, que esto puede ocurrir. Y veremos que existen algunas proteínas que se obtienen de origen animal, por lo tanto van a tener lactosa o trazas de lactosa. Y bueno, pues igual lo que tenemos que hacer es pasar a proteínas de origen vegetal. O tendremos que valorar, por ejemplo, pues si la ingesta igual de edulcorantes es muy elevada en algunas proteínas, pues eso puede modificar la flora intestinal y eso puede dar también problemas de digestibilidad, ¿sí? Así que es súper importante siempre, 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 ¿cómo te sientes desde que estás tomando proteínas? ¿Sí? Escuchar al cuerpo. ¿Te sientes más hinchada? ¿Empiezas bien la mañana y luego terminas el día que parece que estás embarazada? ¿Sí? Porque entonces ya digo que es cuando tendremos que empezar a introducir la proteína de forma gradual y con estos tips que os estoy comentando. Generalmente hay determinados momentos en los que igual la ingesta de proteínas es un poquito más agradable, como puede ser, por ejemplo, post-entreno o a media mañana, ¿sí? La noche muchas veces no suele ser el mejor momento para ingerir la proteína, aunque ya veremos que en algunas circunstancias la vamos a recomendar de manera específica por la noche. Y por último, pero no por ello menos importante, que se suele decir, fijaros. Ojo con el estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Si estáis súper estresados, ¿cuántos de vosotros tenéis problemas de digestión con el estrés? Cuando estáis estresados, ¿cuántos tenéis digestiones más pesadas? Comentadme por aquí. Vale, pues la proteína precisamente es de las cosas que se ve más afectada por el estrés. Porque la proteína se empieza a digerir en el estómago, ¿vale? Gracias al ácido clorhídrico, es el único grupo alimenticio que se degrada en el estómago con el ácido clorhídrico. Si estoy muy estresada, puede disminuir esa síntesis de ácido clorhídrico y enlentecerse todavía más esa digestión proteica. ¿Vale? Entonces ya digo que esas personas que están estresadas y que les afecta el estómago, porque hay gente que no, que sigue haciendo unas digestiones estupendas con el estrés, pero esas personas que están estresadas y que les afecte de manera específica al estómago, ¿vale?
Ojo con esta ingesta de proteínas, porque se puede notar todavía aún más pesada. Entonces, digo que tienen la sensación de estar haciendo la digestión horas y horas y horas, y os puedo asegurar que no es nada agradable. Entonces, ya digo que estos serían un poquito, pues algunos de los tips que son interesantes que tengáis en cuenta a la hora de recomendar proteínas. Bien, pero fijaros, también he dicho, no sé si os acordáis, que además de la cantidad, es muy importante el momento de la ingesta de la proteína, ¿vale? En función de los objetivos. ¿Sí? Esto lo hemos nombrado, ¿verdad? Es muy importante, además de la cantidad, ese gramo, gramo y medio o 2 gramos, 2,2 gramos, ¿vale? Nos vamos a mover en ese baremo. Además de la cantidad, es importante el momento de la ingesta, en función de lo que quiera conseguir ese paciente. Y lo estaba nombrando por aquí antes una persona que decía, es saciante. Sí, Maribel. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendaciones personalizadas podemos hacer con respecto a este punto, ¿no? Siempre tenemos que preguntar a la persona cuáles son sus objetivos para ingerir proteína. ¿Por qué estás buscando ingerir proteína? ¿Cuál va a ser uno de los objetivos más frecuentes? ¿Mejorar la masa muscular, sí o no? ¿Sí? Recuperar el músculo, por ejemplo, del deporte, generar más masa muscular, etcétera. Entonces, si lo que buscamos es eso, ¿cuándo recomendaremos la ingesta de proteínas? ¿Desayuno, comida, merienda, cena, antes del entreno? Pues, ¿cuándo le recomendaremos a esa persona cuyo objetivo es ese? Por ejemplo, después de entrenar. ¿Es un buen momento después de entrenar? Vale. ¿Cuándo le recomendaremos que se tome la proteína después de entrenar? Fijaros, se habla de una ventana de construcción de una ventana anabólica, ¿verdad? Después de entrenar, ¿vale? Una ventana en la que se construye músculo. Entonces, tradicionalmente se ha hablado de que esa ventana dura entre 30 y 60 minutos. Hoy en día se está hablando de que esa ventana puede durar hasta cerca de 2 horas. Así que si lo que buscas es mejorar tu masa muscular, recuperación post-entreno, etcétera, tómatela en esa ventana anabólica justamente después del entreno. Y además de ello, es interesante que esa proteína sea de absorción rápida. Existen distintos tipos de proteína en función de la velocidad de absorción. Entonces ya digo que esa proteína tiene que ser de absorción rápida, ¿vale? Y esa es la whey, la proteína whey, ¿vale? Veremos que existen distintos tipos de absorción. La mejor en este caso sería la whey protein, la del suero lácteo. Entonces te la tomas nada más terminar el entreno. Si además de ello la mezclas con un poquito de fruta, pues mejor que mejor, porque estás aportando glucógeno. Si además el entrenamiento ha sido intenso, pues va a venir bien para reponer todo eso. ¿Sí? Entonces te puedes hacer, por ejemplo, un batido de leche de avena con el scoop de proteína y medio plátano o un plátano y te lo tomas post-entreno. ¿Sí? Y de esa manera estamos mejorando esa recuperación muscular. Bien, si yo busco un efecto saciante, tal y como decía antes aquí una compañera vuestra, en dietas y tal, que la persona está como con mucha ansiedad, o personas, por ejemplo, que se despiertan por la noche a las 3 de la mañana y se toman un vaso de colacao con galletas, que esto existe, este hambre emocional, ¿vale? Aquí podemos apoyar o podemos ayudar a través de las proteínas, de determinadas proteínas que van a tener también un efecto saciante. ¿Vale? Entonces, 30, 60 minutos antes de acostarse, pueden tomar esas proteínas que van a tener una velocidad de absorción y de digestión más mantenida en el tiempo, con lo cual voy a tener ese efecto saciante. Y además de ello, me van a ayudar a mantener y a regenerar los músculos de forma nocturna, ¿vale? El músculo va a tener de todo para que se puedan regenerar. Y aquí hablaremos, pues, por ejemplo, de la caseína, ¿vale? Si antes la de absorción rápida era la whey, la de absorción lenta es la caseína, ¿vale? Van a estar justamente en los extremos. Entonces, estas personas, pues por ejemplo, 30-60 minutos antes de acostarte, disuelves tu scoop de proteína en un poquito de bebida vegetal para darle, si quieres, un poquito de sabor y te la tomas. Y ya digo que de manera mantenida vas a mantener esa saciedad a lo largo de la noche y te va a ayudar a regenerar el músculo. Y por último, por ejemplo, perfil de una mujer en perimenopausia. Vale, ¿cuándo se lo podemos recomendar? ¿Cuándo es especialmente importante? Bueno, para una mujer en perimenopausia y en menopausia la proteína es importantísima. ¿Y qué tip le podemos dar, por ejemplo? Pues en estas mujeres funciona muy bien la proteína, por ejemplo, no solamente después del entreno, si entrena, sino que también en el desayuno.
Fundamental en este perfil de paciente que no empiece el día con algo dulce, que empiece el día con bien de proteína, ¿vale? Y hay muchísima gente a la que no le apetece hacerse una tortilla o unos huevos duros o no le apetece algo salado. Entonces, ya digo que en este perfil es muy interesante el tema de la proteína con el desayuno. Y aquí tenéis un montón de desayunos proteicos, ¿vale? Que funcionan súper bien. Pues un poquito de yogur griego, por ejemplo, con un poquito de leche de coco, con lino molido, un poquito de plátano y el scoop de proteína iría aquí también y un poquito de agua. ¿Sí? Entonces ya digo que aquí utilizaríamos una proteína, por ejemplo, de absorción rápida o media, para también mantener la saciedad a lo largo de la mañana. Bien, así que ya vemos que no solamente la cantidad es importante, sino que también el momento de la ingesta es importante tenerlo en cuenta. ¿O cuáles son los objetivos? Sí, porque yo digo que un objetivo puede ser un post-entreno o mantener una saciedad o empezar el día tomando proteína. Bien, tercer factor importante a tener en cuenta. Tercer factor importante a tener en cuenta para la recomendación de proteína, además de la cantidad y el momento de la ingesta, la calidad. Existen distintos tipos de proteínas. ¿Cuáles estáis tomando vosotros? ¿Cuáles estáis tomando? ¿Qué tipos de proteínas estáis tomando? Que esto me interesa saberlo. Seguramente vegetal, ¿por qué, Sergio? Whey aislada, ¿vale? ¿Qué tal te siente la de whey, Rosario? Vale, con enzimas digestivas. Vale. Es que, claro lo que dice Sergio, yo también he estado como deambulando a ver cuál es la proteína que mejor me sienta, porque no es ponte a tomar proteínas y ya está. O sea que muchas veces tienes que andar probando. Y el problema es que los botes son de 1 kilo. O sea que. Mire, entonces vamos a hablar Cavi, ¿vale? Vale, vamos a comenzar hablando de las proteínas de origen animal, que son el grueso. El grueso del mercado es esta, ¿eh? Las proteínas de origen animal, el 80% de la facturación. Vale, HSN, genial. Entonces ya digo que el 80% de la facturación del mercado va a estar aquí. Vale, entonces, dentro de las proteínas de origen animal tenemos las que os indico aquí, la whey protein, la caseína, la albúmina y aquí tendríamos también el colágeno hidrolizado. Pero fijaros, cuando hablo de colágeno hidrolizado, el colágeno es una proteína, ya sabéis que es una proteína estructural, pero no, el colágeno hidrolizado que yo tomo para la piel, para las articulaciones o para el músculo, no está destinado o no me va a ayudar a generar esa masa muscular, que va a ser uno de los objetivos que muchas veces estoy buscando. ¿Sí? Entonces ya digo que ese colágeno hidrolizado, a pesar de ser una proteína, pues lo que hará será ayudarme a tener pues, mayor firmeza a nivel de la piel, tener un mejor cartílago o tener un mejor hueso. Pero ya digo que no me va a ayudar a generar esa masa muscular en principio. Duda, ¿puedo estar tomando una proteína de estas de polvo junto con colágeno? ¿Todo al mismo tiempo? ¿Interferirá una con otra? Porque esto nos lo vamos a encontrar. Oye, vea, es que yo me tomo viales de colágeno para la piel y luego me tomo la proteína en polvo. ¿Me lo puedo tomar junto? Sin problemas renales, en un entorno de equilibrio. Habría que valorar, ¿vale? A ver cuánta proteína estamos metiendo a través de la alimentación y tal, pero si estamos en unos rangos de normalidad, como los que decíamos, entre 1 gramo, 2,2 gramos, etcétera, en principio lo podríamos hacer sin problemas, pero mi recomendación es, sí, sí que es eficaz, sí. Mi recomendación es que si yo tomo colágeno para la piel, articulación o lo que sea, y estoy tomando proteína, que me lo alejéis en el tiempo. No me lo toméis al mismo momento, porque igual decís, venga, me lo tomo por la mañana con el desayuno, en un batido de estos que ha dicho Bea y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que el colágeno y la proteína van a competir por los mismos transportadores, porque al final son transportadores de aminoácidos y podemos saturar esos transportadores. Por lo tanto, pueden competir y no va a ser todo lo efectivo. Por lo tanto, es mejor separarlo en el tiempo. ¿Me he sabido explicar esto? Porque esto os lo vais a encontrar así, si empezáis a rascar. Mucha gente que está tomando colágeno y que puede estar tomando proteína. Entonces, me lo separáis en el tiempo siempre y cuando nos movamos en un margen de seguridad de proteína y ya digo que me lo separáis en el tiempo para que no compita. Bien, entonces, proteínas animales.
el grueso de la venta, el grueso de la recomendación de las proteínas son proteínas muy interesantes porque contienen los aminoácidos esenciales, son proteínas de alto valor biológico, por lo tanto nos interesan muchísimo. Y son proteínas con una alta biodisponibilidad, que eso nos interesa, de eso sabemos los farmas, ¿no? Entonces, una alta biodisponibilidad, en principio una buena digestibilidad, pero tal y como decía Sergio, pues depende, ¿vale? Porque yo empecé con estas y, o sea, tengo mis reservas porque a mí no me sientan especialmente bien, pero eso no quiere decir que al resto del mundo les sienten igual de mal, ¿sí? Pero ya digo que os podéis encontrar con que aunque en principio el perfil de digestibilidad es bueno, os podéis encontrar con que en ocasiones pues no lo es tanto. Y la absorción es bastante rápida, aunque veremos que existen diferencias entre unas y otras, ¿vale? Y en función de mi objetivo, pues tendré que utilizar una absorción rápida, media o lenta. Bien, ¿cuál será el posicionamiento de las proteínas de origen animal? Pues las que hemos comentado hasta ahora. Fundamentalmente, mejorar la masa magra, ¿no? La masa muscular. Y esto es interesante, por ejemplo, en personas mayores, que lo decíais, muchísima sarcopenia en personas mayores, porque no pueden masticar bien la proteína, la carne, o porque la proteína es cara, la carne es cara, el pescado es caro. O ya digo que tienen problemas con la masticación. Entonces, muchísima sarcopenia en personas mayores, en personas que van a ser operadas y que van a tener una convalecencia muy larga, tanto antes como después de las operaciones, empiezan a recomendar ya por fin los médicos proteínas. En personas que están en perimenopausia, menopausia, que sabemos que cambia la composición corporal y es interesante incrementar la masa muscular. Es interesante incrementarla, pero el metabolismo no juega a favor. Por lo tanto, aquí digo que tenemos que incrementar la ingesta de proteínas y además de ello, pues tenemos que hacer también deportes y lo que queremos es generar masa muscular. Entonces ya digo que, y en la recuperación, pues ejercicio, por supuesto. Entonces ya digo que este sería un poquito el posicionamiento de este tipo de productos. Los inconvenientes pues sientan como un tiro si tienes alguna intolerancia a la lactosa. O igual tú en principio no tenías una intolerancia a la lactosa, pero la empiezas a introducir y empiezas a notar que no te sienta del todo bien, ¿sí? O tampoco está indicada, por ejemplo, para personas que tengan alergia al huevo, algunas proteínas en concreto, ¿sí? O tampoco serían las adecuadas para personas que sean veganas o vegetarianas, que las hay. En esos casos nos vamos de cabeza a las proteínas vegetales. Entonces, digo que estas serían un poquito las características generales de estas proteínas de origen animal. Pero vamos a detallar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias luego entre las diferentes proteínas de origen animal? Tendríamos la whey protein, que es la del suero lácteo, que habéis dicho por aquí, que es la que utilizáis casi todos. Muchos utilizáis esta de aquí. Y dentro de las proteínas, igual que en cosmética, ¿no? ¿Cuál es la mejor molécula antiarrugas? El tratamiento se le llama tratamiento gold estándar, el retinol, ¿no? Pues entonces el retinol sería como el tratamiento gold estándar y luego tenemos el resto de las moléculas. Bueno, pues dentro del mundo de las proteínas, ¿cuál sería la mejor proteína, ese tratamiento gold estándar? Pues de alguna manera sería esta, la whey protein, la proteína de suero. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una muy alta biodisponibilidad, porque la absorción es muy buena, muy rápida y porque es muy rica en aminoácidos ramificados, en las BCAAs, esa que os vienen en las tablitas. Entonces ya digo que es muy rica en aminoácidos ramificados y especialmente en leucina. Existen tres aminoácidos ramificados que son la leucina, la isoleucina y la valina. Y la leucina es especialmente importante si quiero generar masa muscular y ese es el objetivo por el que mayoritariamente vamos a tomar proteína, ¿sí? Entonces, ¿por qué la leucina? De hecho, viene en las cajas de proteína, viene un aminograma, ¿vale? Y en ese aminograma viene indicado qué cantidad de leucina, isoleucina y valina tiene ese producto en concreto. ¿Por qué es tan importante esto? Y concretamente la leucina. Fijaros, la leucina es el interruptor que va a activar la síntesis proteica. ¿Vale? Ese aminoácido ramificado va a ser el interruptor que va a activar la síntesis proteica. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que va a hacer es activar las vías mTOR. Y la activación de esas vías mTOR, ya digo que van a favorecer la síntesis de masa muscular. Sin suficiente leucina, aunque yo esté tomando proteína, no se activa esa vía mTOR y por lo tanto no se activa de manera adecuada esa síntesis de proteína. ¿Sí? Así que ya digo que necesitamos llegar como a un umbral mínimo de leucina para que se active la síntesis de masa muscular. Bien,
Por lo tanto, insisto en que necesitamos una cantidad mínima de ingesta de leucina por comida, por ingesta, para poder encender el proceso de síntesis de masa muscular. Y ese contenido mínimo de leucina son entre 2 y 3 gramos. Una vez que yo en una ingesta de comida o de complemento alimenticio llego a esos 2-3 gramos de leucina, el resto de los aminoácidos ya podrán ser efectivos para poder sintetizar esa masa muscular. Por eso ya digo que se suele especificar la cantidad de leucina que nos vamos a tomar por scope de estos en la proteína en polvo. Bien, entonces ya digo que en condiciones de salud, de normalidad, vamos a necesitar 2-3 gramos de leucina. En una situación de edad muy avanzada, personas seniles, en una situación de inflamación, tendríamos que subir por encima de los 3 gramos de leucina. El umbral de leucina se va a ver incrementado. Así que si yo quiero activar esa señal anabólica, tengo que llegar a este mínimo de leucina por ingesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todas las proteínas tienen la misma cantidad de leucina. Entonces, por ejemplo, las proteínas animales tienen una mayor cantidad de leucina que las proteínas vegetales. Por eso, en cuanto a calidad, resultan mejores las proteínas animales, porque me van a activar mucho más fácilmente esas vías mTOR. ¿Las proteínas vegetales entonces son una tontería tomarlas, es una porquería? No. Lo que habría que hacer es combinar distintas proteínas vegetales, generalmente se suelen combinar, o incluso se suelen enriquecer en leucina para poder llegar a ese umbral mínimo. Así que en definitiva, fijaros en la cantidad de leucina que estáis tomando por ingesta, porque lo que van a hacer es activar esas vías mTOR, van a marcar ese umbral de anabolismo y esta cantidad de leucina es crítica en envejecimiento, enfermedad y procesos de recuperación. ¿Sí? Y ya digo que si queremos algo que cumpla todo, ese es el suero lácteo, la whey protein. Ok, estupendo. En segundo lugar, vamos a tener la caseína, ¿vale? La caseína nos la vamos a encontrar igual más fuera del canal Pharma, pero tiene también sus ventajas la caseína. Fijaros, la caseína se obtiene también de la leche de vaca. Por lo tanto, si tenemos alguna intolerancia, tanto la whey protein como la caseína nos va a resultar tremendamente pesada. Bien, la caseína, ¿por qué es interesante? Porque tiene una absorción mucho más lenta. Hemos dicho que la whey protein tiene una absorción rápida, es la que vamos a utilizar después del entreno. Después del entreno lo que queremos es darle rápidamente al músculo alimento, por eso utilizamos la whey protein post-entreno, ¿sí? La caseína lo que va a tener es una absorción muchísimo más lenta, por lo tanto, ¿en qué perfil de pacientes se os ocurre que podemos recomendar una proteína enriquecida en caseína? ¿En qué perfil? Que lo hemos comentado ya y lo ha comentado una compañera vuestra también. ¿En qué perfil de pacientes se os ocurre? Eso es, en dietas, gente que se muere de hambre, ¿vale? La proteína ya sacia, o sea, por sí generalmente ya sacia, pues esta sacia muchísimo más. O personas, ya digo, que tienen como este hambre emocional a media tarde, que se comen una vaca rellena de pajaritos, tenemos distintas alternativas. O le metes unas semillas de chía prehidratadas, o le puedes meter, por ejemplo, un batido de proteína formulada con caseína, ¿sí? Entonces ya digo que vamos a tener este perfil mucho más saciante y además de ello la caseína también aporta bastante calcio y fósforo, por lo tanto es interesante también igual en esas personas, eso es, en personas que están con menopausia, perimenopausia, porque de manera indirecta vamos a trabajar también un poquito el hueso gracias al calcio, porque se incrementan las necesidades de calcio también. Y además en menopausia también ocurre una cosa muy curiosa y es que tienes más sensación de hambre, ¿vale? O sea, necesitas saciarte. Con lo que comías antes ya no es suficiente. ¿Sí? Entonces ya digo que la caseína en todas estas circunstancias puede tener un efecto interesante. Duda, ¿puede utilizar la whey protein y la caseína una misma persona? A lo largo del mismo día, ¿puede utilizarla una misma persona? ¿Tendría sentido? Por aquí dicen que no. ¿Qué opináis? Depende del momento. Eso es, cumpliendo siempre con los requisitos de no nos pasamos en concentraciones, o sea, no nos vamos a estar metiendo de repente 3 gramos
de proteína por kilo al día. Si llegamos a esas, o sea, sin pasarnos a esas concentraciones máximas, ¿vale? Sí que podríamos jugar, esto ya sería ya como muy pro, pero bueno, que sepáis que se pueden, utilizar, pues por ejemplo, después del entreno la whey y por la tarde-noche, que es cuando tengo un efecto mucho más de me como lo que sea, pues en ese momento podríamos utilizar una caseína, ¿vale? Podríamos utilizar esa caseína. O la whey protein, si la combináis igual. Hmm. O la whey protein, si la combináis a veces con yogures, un yogur griego, etcétera, da también muchísima sensación de saciedad. Muchísima. Bien, y por último tendríamos la albúmina de huevo, ¿vale? Bueno, por último. La albúmina de huevo va a ser también otra proteína de origen animal de muy buena calidad, porque ya sabéis que el huevo es una proteína de alto valor biológico, que tiene buena digestibilidad. Esta es libre de lactosa, por lo tanto, sería la indicada a esas personas que tienen problemas de intolerancia a la lactosa, que les sienta muy pesada, que se sienten muy hinchadas, con mucho gas. Esta sería también la proteína, por ejemplo, de estas personas que en ocasiones puede ser que estén tomando proteína y de rebote les salga acné, ¿vale? Acné asociada a lácteos. Pues este sería el perfil de persona, porque esto lo podéis encontrar también. Mucha gente en gimnasio que toma muchísima proteína y que le acaban saliendo una especie como de acné hormonal. Bueno, pues puede ser precisamente por esa proteína. Nos pasaríamos a una albúmina de huevo. Y bueno, pues en cuanto a saciante, es menos saciante que la caseína, pero más saciante que la whey, ¿vale? Estaría en una cosa intermedia entre la whey y la caseína. Y luego lo que os decía, el colágeno hidrolizado, que es proteína, pero que no se va a utilizar tanto para incrementar la masa muscular, sino que va a tener otra serie eh, de efectos beneficiosos. Bien, pero ¿con qué nos vamos a encontrar también? Con que vamos a tener proteínas de origen vegetal. ¿Solamente Sergio utiliza proteínas vegetales? Porque IVB, me habéis dicho que tenéis alguna de vosotras, ¿no? Tiene también proteína vegetal. Está comercializada ya. Bien, las proteínas vegetales son un mundo. Vale, de soja. Vale, genial. ¿Qué tal te sienta la de soja? Vale. Vale, ¿qué tal te sienta la de soja? María Gracia. La de soja es de muy buena calidad también, ¿vale? Dentro de las vegetales sería como la de más calidad. Igual que hemos dicho que dentro de los animales el gold estándar sería la whey protein, dentro de las vegetales sería la de soja, ¿vale? Entonces tenemos un mundo de proteínas vegetales, os lo indico aquí, de soja, de guisante, de arroz, de cáñamo, girasol, calabaza, etc, etc. Em, y muchas veces, si os fijáis en las composiciones de las vegetales, se mezclan varias, ¿vale? Así como la whey protein es whey protein, caseína es caseína, albúmina es albúmina, ¿vale? En estos casos, en las vegetales muchas veces se tienen que mezclar. ¿Por qué? Porque el aminograma, esa composición de aminoácidos que luego utiliza mi cuerpo para sintetizar la masa muscular, pues en ocasiones es incompleta. Por lo tanto, yo digo que las tenemos que mezclar, excepto la de soja, que ya digo que tiene un aminograma muy completo. La digestibilidad va a ser variable, ¿vale? Pero bueno, si ya digo que si tienes alguna pequeña intolerancia a la lactosa, pásate a las vegetales. Y con respecto a los inconvenientes, pues lo que comentábamos antes, que necesitamos llegar a un umbral mínimo de leucina, que hemos dicho que es entre 2 y 3 gramos por toma. Si no, si llegamos a esos 2 3 gramos por toma o más, en el caso de personas de edad avanzada o en una situación de inflamación, si no llegamos a esos 2 3 gramos de leucina, no se activa esas vías emetor, no se activa la síntesis de masa muscular, que es lo que nos interesa. Por eso, o bien las de origen vegetal se combinan distintas proteínas vegetales o se enriquecen en leucina. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en cuanto a sabor y textura, pues bueno, o sea, para gustos los colores, evidentemente, pero en cuanto a sabor y textura, pues a veces son un poco terrosas, ¿vale? Yo he estado tomando alguna y sí que es cierto que no es la cosa más agradable del mundo, la que yo tomé en concreto, pero bueno, luego la mezclas y la combinas con otras cosas y ya está. Pero para tomarla así con agua se hace dureta la vegetal. Bien, entonces, la de soja, la proteína de soja,
Ya digo que es la más completa porque contiene los 9 aminoácidos esenciales y generalmente la de soja sola ya llega a esos 2-3 gramos de leucina, generalmente, si solamente es de soja, con lo cual ya tenemos ese umbral mínimo para la síntesis de proteína. Además de ello, con la de soja podemos tener un cierto efecto fitoestrogénico que puede ser interesante en ese perfil de una mujer perimenopáusica, menopáusica, etcétera. ¿Sí? Podemos tener un ligero efecto fitoestrogénico. El problema, ya digo, que es un poco el sabor terroso y que hay gente pues, que ya mira también si las hojas de origen transgénico, no transgénico, todas estas cosas. Pero yo creo que sería como la gold estándar dentro de las vegetales. Otra proteína de calidad vegetal sería la de guisante, pero sola no la vamos a poder utilizar, la vamos a tener que combinar, así como la de soja sí que la podemos utilizar sola. La de guisante se puede quedar corta en algunos aminoácidos, sí que es cierto que es bien tolerada. Con respecto a la saciedad, las vegetales tienen una velocidad media, digamos, en cuanto a digestibilidad. Por lo tanto, podemos tener un poquito ese efecto saciante sin ser tan potente como en el caso de la caseína. Y ya digo que la del guisante, bueno, pues tiene una digestibilidad media también y es interesante, pero necesita completarse. Por eso no vais a ver proteína vegetal de guisante sola, no tendría sentido. Y luego también está la de cáñamo, ¿vale? La de cáñamo, bueno, pues tiene una digestibilidad también media, lo que os decía, una absorción media, con lo cual no es ni tan rápida como la whey, ni tan lenta como la caseína, con lo cual, bueno, pues nos puede ayudar, ¿no? Si te la tomas por la mañana a tener un poquito esa sensación de saciedad a lo largo de la mañana. Y la ventaja de la del cáñamo es que te aporta un poquito de precursores de omega 3, omega 6, con lo cual, bueno, pues tienes esos efectos adicionales y contiene un poquito de fibra, minerales, etcétera. Pero insisto, muchas veces vamos a tener que combinarlas porque si no se van a quedar cortas. Y también insisto, las proteínas de origen animal van a ser las reinas en el mercado de las proteínas y dentro de ellas la whey va a ser la que tiene una mejor biodisponibilidad, absorción, rapidez, etcétera, etcétera. En definitiva, y esto es lo que os quería trasladar, que para tener en cuenta la personalización de las proteínas, ¿vale? Para tener en cuenta cuál es la proteína ideal, pues vais a tener que pensar en lo que hemos estado comentando. ¿Cuál es el objetivo del paciente? Ganancia de masa muscular, complemento en dieta, soporte nutricional, etcétera. Edad y estado fisiológico no es lo mismo, infancia, edad adulta, vejez, embarazo, etcétera. Intolerancias y alergias. Ojo con las intolerancias a la lactosa, que sobre todo, ya digo, la proteína whey y la caseína, si la mezclas con mucho lácteo, te puede dar esa sensación de pesadez, ¿vale? Y de ir hinchándote a lo largo del día. Y bueno, pues el tema de la sostenibilidad, que no lo hemos comentado, pero hay gente que quiere productos que sean de origen vegetal, pues porque ya sabéis que todo lo que es de origen animal, pues parece ser que consume más recursos y contamina más. Y pues esta sería una tabla resumen de muchas de las cosas que hemos ido comentando hoy, que está en la guía, ¿vale? En la guía de tendencias, bueno, en la guía de tendencias no, en la guía em, de proteínas, ¿vale? La de cómo seleccionar y hacer más apetecible tu proteína ideal. Yo creo que os mandaron el enlace desde FAME el otro día para que os la pudierais descargar. Y ya me han estado escribiendo alguna farmacia que la tiene puesta, por ejemplo, en la zona donde coméis y todas estas cosas. Bueno, pues porque ya digo que de una manera, de un vistazo rápido, pues ya tenéis aquí cuál es el objetivo principal de cada una de las proteínas. Tenéis también la edad recomendada, el estado fisiológico en el que se va a recomendar, formatos en los que los podéis encontrar, sostenibilidad, velocidad de absorción. En función de la velocidad de absorción tendré una sensación de saciedad más o menos mantenida. Perfil de aminoácidos, tolerancia y digestibilidad, que va a ser una de los grandes escollos que os podéis encontrar. Precio y accesibilidad y luego también la evidencia científica, ¿vale? Así que, insisto, tenéis a través de FAME el enlace. Si no lo tenéis, también me lo podéis facilitar o me lo podéis preguntar si queréis a través de redes sociales, que os lo paso y os lo podéis descargar. Y eso también, efectivamente, Carmen. Esta grabación también se mandará, ¿vale? Y se os facilitará el enlace a la guía, porque ya digo que todo lo que hemos comentado está disponible en la guía. Y voy a terminar tal y como he empezado. Os animo a que para adolescentes, ¿cuál sería la más adecuada para adolescentes? Pues yo empezaría con una whey, María. Yo empezaría con una whey. Lo único estaría atenta al tema del acné, ¿vale? No vaya a ser que le empeore, pero en principio con una whey.
Em, y tal y como os decía, voy a terminar tal y como he empezado, recordándoos que de la mano de FAME vamos a comenzar con la quinta sesión, con la quinta edición, no sesión, con la quinta edición del curso de especialización en complementos alimenticios, plataforma en la que se combina tanto material grabado como sesiones en directo que podéis aprovechar para preguntar dudas en directo. Aprovecharemos también para profundizar en distintos temas, hablar de vuestros productos, productos que me gustan, cómo hacer una buena definición de surtido, etcétera. Y lo que hacemos es ver todos los sistemas y todos los tejidos que podemos trabajar a través de los complementos alimenticios, como son sistema nervioso central, inmune, digestivo y envejecimiento saludable. Tal y como ha comentado Carmen, se os pasará esta grabación. Yo ahora mismo le voy a dar a grabar. Lo subiremos a la plataforma. Muchas gracias, Conchita. Es que el mundo de las proteínas es un poco locura. Entonces ya digo que seleccionar muy bien la proteína, pensar en los objetivos que quiere esa persona y el momento en el que lo va a tomar, ¿vale? Porque el momento también es importante. Tal y como dice Carmen, lanzaremos en diciembre el emailing para empezar el curso en febrero. La creatina es toda para otro webinar, María Elisa. La creatina yo la dejo para esas personas, sobre todo, que lo que quieran es energía, ¿vale? Personas que hacen, por ejemplo, deporte tipo HIIT, que necesitan mucha energía, es conseguir ATP rápido a nivel celular. Ta, 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 ta. Está muy de moda también la creatina. Gracias, Sonia. Cuando te he visto me ha hecho mucha ilusión. Creatina, yo no te lo sé decir. Proteína, segundo, tercer trimestre. Y con bajo recomendación, o sea, con recomendación médica también. Muchas gracias, Carmen. Pues lo dicho, se grabará, se os mandará